Bienvenidos a Velázquez Durán. En esta ocasión hablaremos de las modificaciones de salario. Como ustedes saben, entró en vigor el nuevo salario mínimo con un incremento de 20% y para la zona general quedó en 207.44 pesos para el ejercicio 2023. Asimismo, otro factor importante que entró en vigor también en 2023 es la modificación de los días de vacaciones, publicada en el Diario Oficial el 29 de diciembre. Estos dos factores, aunados a todo lo demás que integra el salario, como pudiera ser despensa, pudiera ser alimentación, pudiera ser premios de puntualidad y asistencia, tiempo extra, de acuerdo al artículo 27, se tiene el salario dividido en dos partes. La primera parte es las prestaciones fijas y las prestaciones variables, para que en su mayoría los salarios se integran como salarios mixtos. Es decir, existen tres tipos de salario para el IMSS. El salario fijo, cuando solamente son elementos fijos del salario, percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, es decir, si tuviera una comisión establecida fija, aquí estaría, ¿no? El salario variable, si por la naturaleza de trabajo el salario se integra con elementos variables que no pueden ser conocidos, ¿qué se hará al respecto? Se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirá entre el número de días del salario devengado de ese periodo. Es decir, para efectos de enero vamos a tomar en cuenta el bimestre de noviembre y diciembre. Y salario mixto, cuando se tiene una combinación de prestaciones fijas y variables. Ahora, ¿cuáles son las prestaciones de el factor de integración fijo para este 2023? Bueno, en este 2023, al igual que en el pasado, seguimos teniendo el aguinaldo como una parte del factor de integración y la otra parte es la prima vacacional. Y esta prima vacacional se vio afectada por el incremento de los días de vacaciones. Es decir, nosotros teníamos antes 6 días, hoy el mínimo sería 12 días por el 25%, que es la prima vacacional mínima que se tiene en la Ley Federal de Trabajo, dividida entre los 365 días. Eso nos daría un factor de integración. Veníamos en los años anteriores con un factor de integración mínimo del 1.0452, hoy ese factor mínimo es del 1.0493. El aumento base de cotización se tiene que presentar en su parte fija, se tiene que presentar el aviso de modificación durante los siguientes 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que cambia el salario. Es decir, si nosotros tenemos trabajadores de salario mínimo solo con salario fijo, es decir, no reciben salario variable, no es necesario en este solo caso presentar aviso de modificación, porque los incrementos al salario mínimo los aplica en automático el IMSS. Si tuviéramos una prestación adicional o trabajadores con salario fijo distinto al mínimo y estos hubieran quedado por debajo de 207.44, que es el nuevo salario mínimo, entonces tendríamos que presentar aviso de modificación de salario. En el caso de los variables, dice
que estaremos obligados a comunicar al instituto dentro de los primeros 5 hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre las modificaciones de salario promedio del bimestre anterior. Es decir, tendríamos que hacerlo en los primeros 5 días del mes de 5 días hábiles, eso es importante, del mes de enero. Y en el caso del salario mixto, que también se da, en este caso, particularmente en enero, por tener ambas situaciones. Entonces, tenemos la obligación de haberlo presentado a más tardar el viernes 7 de enero. Es decir, hoy es el último día, 16 de enero, para hacer esta modificación de salario. Y es importante hacerla porque a partir de este momento es cuando nosotros cotizaremos con este nuevo salario. Y hay sanciones que la autoridad va a perseguir por no haber presentado estas modificaciones de salario. Es decir, la autoridad podría sancionarnos en estos casos. Bueno amigos, hasta aquí este episodio de Velázquez Durán. Les recordamos que estamos en todas las plataformas de streaming. Síganos en la de su preferencia.